como nos vemos a nosotros mismos. Esto nos lleva al tercer aspecto de la humildad, como nos vemos a nosotros mismos. Cuando fue salvado, Pablo se humilló a sí mismo al renunciar a todos sus logros y al estatus que había obtenido antes de conocer a Jesús. Los consideró basura. Para la mayoría no es difícil considerar como basura la vida que vivimos antes de conocer a Cristo. Pero ¿qué hay de nuestros logros en Cristo después de nuestra salvación? Esto muchas veces es una historia completamente distinta. Con respecto a estas proezas, declaró: «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, lo que Dios hizo en él a partir de su salvación». Continúa Pablo, «y extendiéndome a lo que está delante». Filipenses 3:13. Años después de su conversión, Pablo fue ordenado como apóstol. Lee Hechos 13 del 1 al 4. Se le dieron abundancia de revelaciones espirituales y sabiduría que le brindaron nuevamente la oportunidad del logro. Sembró iglesias a lo largo de Asia y Europa del Este. Atisbamos su humildad en el año 56 después de Cristo, en su carta a la iglesia virginea que comenzó en Corinto. Estaba a 10 años de morir, un veterano experimentado en el servicio de Jesús. Sin embargo, escucha sus palabras. «Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios». Primera de Corintios 15:9. ¿Puedes escuchar la humildad en esas palabras? Quiero señalarlo, esta no es falsa humildad. La humildad falsa sabe cómo utilizar palabras corteses para aparentar humildad, aún sin humildad en el corazón o en la mente. Esto es engañoso y falso, pero al escribir la Escritura bajo la inspiración del Espíritu Santo, no puedes mentir. No hubiera permitido escribir una declaración semejante si no se considerara a sí mismo de esa forma realmente. Así que cuando Pablo dijo ser el más pequeño de los apóstoles, no era jerga cortés, sino más bien verdadera humildad. Sin embargo, observa la siguiente declaración de Pablo: «Antes he trabajado más que todos ellos». Primera de Corintios 15:10. ¿Quiénes ellos? La respuesta es el resto de los apóstoles. Espera un momento. ¿Pablo está presumiendo? Ahora parece como si estuviera hablando desde el otro lado de su boca. ¿Cómo puede decir que es el más pequeño de los apóstoles para terminar con que antes he trabajado más que todos ellos? Al principio suena arrogante, y como si lo que dijo antes lo hubiera hecho de dientes para afuera. Pero no es así, porque viene antes que otra declaración de la dependencia de Pablo. «Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo». Primera de Corintios 15:10. Siguió su aseveración de ser el menor con el reconocimiento de que todo lo que había hecho solo había sido por la gracia de Dios. Pudo separarse de sus logros. Estaba completamente consciente de que todo lo que había logrado procedía de la habilidad de Dios por medio de él. La autodescripción de Pablo como el más pequeño de los apóstoles es difícil de tragar. Tanto en su época como a lo largo de la historia de la Iglesia, ha sido considerado como uno de los mayores apóstoles. Ahora, considera lo que le dijo Pablo a los Efesios 7 años después, en el año 63 después de Cristo, 3 o 4 años antes de su partida. En esos 7 años, desde la carta a los Corintios, logró más que en cualquier otra época de su vida. Aquí se describe a sí mismo: «A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo». Efesios 3:8. 7 años antes se llamaba a sí mismo el más pequeño de los apóstoles, y ahora se describe a sí mismo como menos que el más pequeño de todos los santos. Esta progresión continuó porque encontramos que justo antes de su muerte le escribió una carta a Timoteo en la que declaró: «Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero».
Primera de Timoteo 1:15. Ahora ya no es el más pequeño de los apóstoles, ni el más pequeño de todos los santos, sino que ahora se ve a sí mismo como el primero de los pecadores. Observa que no dice, de los cuales yo era el primero, sino más bien, yo soy el primero, y él fue el que tuvo la revelación de ser una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Lee 2 de Corintios 5:17. Nunca perdió de vista la gran deuda que tenía con el Salvador. Entre más servía Pablo, más pequeño se veía a sí mismo a medida que su humildad crecía progresivamente. ¿Podría ser esta la razón por la que la gracia de Dios crecía en proporción entre más viejo se hacía? Porque Santiago nos dice, y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Podría ser también esta la razón por la que Dios reveló sus caminos tan íntimamente a Pablo que maravilló al apóstol Pedro? Dios dice por medio de Isaías que habita y no que va de visita con el humilde. Cuando habitamos con Él, nos volvemos íntimos con Él.